Doctora Caro, ya está. Hola, buenos días a todos. Tenemos 5 minutitos para el inicio de la mesa 8. Entonces, me gustaría simplemente confirmar que estamos todos los que vamos a participar en ella. Mm, Déjenme abrir el programa. Está el Em, doctor Arturo, ya está ajá, conectado. Está por ahí el doctor Kamal. El ajá, doctor Ignacio está conectado. ujú, Arnulfo Reyes está conectado. El doctor Pérez perfecto. se encuentra conectado, pero no ubico a Edith y a Edite. Ay, es raro el nombre. Nos falta Mm, nada más las compañeras del tema de la desideologización. Buenísimo, buenísimo. Bueno, pues muy bien. Entonces, esperamos los 5 minutitos y mientras les comento, la idea será que cada uno de nosotros tenga 15 minutos para presentar el trabajo, para que podamos tener al final unos 15 minutos también para la discusión. Bienvenidos a todos. He decidido cambiar el orden de las presentaciones para ir de lo más general a lo particular. Em, Veo que justamente el trabajo de Equiñe y Edith ya están aquí también ellas, entonces me gustaría empezar con ellas que tienen una perspectiva internacional para luego ir centrarnos en el caso de China y enseguida pasar ahora sí a lo que sucede en la región, el trabajo de América Latina, em, después irnos a la democracia en México, enseguida hablar de AMLO y finalmente terminar con el nivel local, con las consultas. Y si alguien de los que está presente que va a presentar quiere hacer prueba de diapositiva, también sería un buen momento. Nos quedan 4 minutos. Pues disculpen, Kiñe, a lo mejor la podemos poner porque como somos las primeras para probar, ¿verdad? Sí, Sí, Buenos adelante. días a todos. Gracias. justamente eso voy, listo. Creo que Excelente, para muchas que sí, gracias. sí se... Perfecto, ahí la podemos ver. Ahí está, excelente. Gracias. Ah, muy bien. Si quieres, Perfecto. prueba a moverla porque a veces se atoran y Ah, ya una vale. la diapositiva 80. Perfecto. ¿Sí? Sí Sí, está, ¿verdad? Ok. perfecto. Sí, se ve muy bien y pasa bien. Exacto. Bueno, pues esta mesa creo como el resto de las mesas del Congreso. em, ¿Podría iniciar primero, por favor, al menos después de las compañeras? Sí, te había mandado al final, Arturo, justo porque tienes el tema de corte más local, pero si tienes problemas con el tiempo, te puedo ceder el uso de la palabra después de las compañeras. ¿Sí? ¿Está bien para ti? Perfecto. Igual Bueno, por nosotras no hay inconveniente, ¿verdad, de Kiñe? Si No, pasa sí, ningún primero, problema. adelante, sin problema, ¿eh? ok, Con gusto, con gusto. ok. Entonces, a bajar las diapositivas de regreso, perdón. José Arturo, te ceden la palabra en primer lugar. Buenísimo. También ya tenemos aquí las diapositivas y todo funciona bien. Sí, buenos días. Muchas gracias, por permitir que inicie primero. A mí me parece excelente que vayamos de lo general a lo particular, así como nos enseñan de los proyectos, los planteamientos del problema y todo eso, pero les agradezco mucho que me permitan iniciar. Yo creo que igual empezar desde lo particular puede alimentar las reflexiones generales, ¿eh? Bueno, para defensa de que inicie yo primero y una disculpa.
No te Pero les preocupes. agradezco mucho a las compañeras de la UAM Xochimilco, que yo también soy de la UAM Xochimilco. No te preocupes. Digo, uno va de lo general a lo particular o de lo particular a lo general como lo permite la vida también. Así es, exacto. Entonces, pues nada, vamos a empezar con esta ponencia. Nos queda un minutito para que formalmente comience la mesa, pero un poco para calentar el ambiente que vamos a tener hoy. En esta mesa vamos a tener diferentes reflexiones sobre la democracia, dimensiones que en algunos momentos se podrían conectar y hacer eco. Y bueno, pues oficialmente abriendo la mesa, la idea es pensar en estas diferentes aristas y que están presentes en este panorama que nos rodea hoy en día. Como saben, este 2024 ha sido un año en el que hemos tenido elecciones en muchísimos países en el mundo y esto significa de algún modo la renovación con el compromiso con la democracia, pero también en este proceso hemos visto cómo en algunos espacios justamente la democracia va dejándose de lado o bien surgen corrientes que parecieran pues ser un peligro, una amenaza para la propia democracia. Y entonces hay toda una interrogante sobre qué es lo que pasa con nuestras democracias, cómo estudiarlas, qué es lo que pasa hoy en día con esto. Y a partir de eso me parece que se abre una puerta de reflexión bastante interesante para quienes nos interesan los asuntos de corte político. Entonces, bueno, sin mucho más, voy a darle la palabra a José Arturo Herrera León, que nos va a presentar un trabajo que tiene que ver con las consultas indígenas. Se llama Una consulta desde abajo, el caso del municipio indígena Santiago de Anaya en Hidalgo. Entonces, por favor, hasta por 15 minutos, adelante. Muy bien. Bueno, también les pido de favor que cuando haya rebasado el tiempo me digan, me avisen un poquito antes para ir cerrando, para no dejar, porque a mí me pasa que agarro el micrófono, me paso del tiempo y luego ya no cierro la idea. Entonces, por ahí Con 2, 3 minutos, minutos. Ajá, 3 minutos, me ándale. parece, te aviso. Perfecto, perfecto. Muchas gracias. Bueno, entonces empezamos. Pues el título, una consulta desde abajo. Fíjense que estudié yo el posgrado en desarrollo rural en la UAM Xochimilco y lo que plantea este posgrado es hacer investigaciones desde el sujeto de transformación. En este caso, los campesinos, indígenas ñañú del Valle del Mezquital. Entonces, ya de entrada, el planteamiento de la investigación que realicé fue en colaboración con un movimiento indígena. En este caso se llama el Movimiento Indígena Santiago de Anaya se vive y se defiende, un movimiento que surgió por la instalación de una cementera de Grupo Carso, de Carlos Slim. Y bueno, a raíz de eso, acordamos o acordé junto con los representantes y los líderes de este movimiento llevar a cabo una investigación participativa. Así lo llevamos a cabo porque finalmente hay una ética también de la investigación, y esa ética de la investigación es desde dónde queremos hacer y con quién queremos hacer la investigación. Creo que eso es muy importante porque creo que, o al menos vamos a estar de acuerdo en esto, o espero, a lo mejor no estamos de acuerdo, pero es una convicción de que hay que partir desde los sujetos, hay que tomar partido, ¿verdad? No hay investigaciones neutrales, no hay investigaciones que se hagan desde afuera. Eso creo que en el largo siglo XX creo que fue una larga discusión epistemológica, pero creo que hoy estamos de acuerdo en que las ciencias sociales es necesario tomar partido. No me voy a entretener mucho porque si no, no voy a llegar ni a la mitad. Entonces, bueno, en esta, este, en esta colaboración, si ustedes se dan cuenta, entran los problemas globales, ¿verdad? Estamos hablando de una corporación que es Grupo Carso Elementia, cuyo socio mayoritario es Carlos Slim, que tiene inversiones no solamente en el Valle del Mezquital y no solamente en México, son empresas internacionales que tienen repercusiones en los territorios. Entonces aquí juega lo global y lo local. Pero este movimiento indígena
que tuve la suerte de acompañar y que sigo acompañando. Finalmente ya después se convierten en procesos que uno pues sigue acompañando hasta la fecha, pero ideamos una estrategia y esa estrategia, de acuerdo a lo que vimos eh, que se podía hacer, era que la empresa no consultó a la población. Ese es el mayor agravio que sufrieron los pobladores, que la empresa no consultó a la ciudadanía. Y no hacerlo en un municipio indígena y sobre todo en el Valle del Mezquital, es una afrenta y es un agravio a la sociedad y sobre todo a la sociedad movilizada, ¿verdad? Que no es la mayoría, pero que expresa una inconformidad ahí de estos megaproyectos que se están instalando a lo largo y ancho del territorio nacional. Víctor Toledo hizo un estudio y hay más de 520 a la fecha, más de 500 conflictos territoriales. Entonces estamos hablando de que es un problema local, pero también es un problema global. Y entonces partimos de que haríamos una consulta para determinar si el municipio de Santiago de Anaya era un municipio indígena o no era un municipio indígena, porque el presidente municipal de ese tiempo nos decía que ya Santiago de Anaya ya no era considerado un municipio indígena y que ya ese tema ya estaba olvidado. Y evidentemente la población no respondió de esa manera, ¿verdad? Hay una negación de la identidad, hay una negación de la movilización, de la acción colectiva, pero también hay una respuesta de la ciudadanía. Y partimos de ahí, de lo que permite el municipio, las características del municipio en Santiago de Anaya y de los municipios indígenas, sobre todo en el Valle del Mezquital, son muy distintas a lo que ocurre en otras regiones de Hidalgo, porque el cabildo, si bien no está reconocido el municipio indígena en la Constitución, bueno, sí está reconocido, pero no con la autonomía que se ha luchado por los movimientos campesinos indígenas, sí hay una participación distinta. Lo digo ya con conocimiento de causa. Yo les estoy hablando ahorita desde la presidencia municipal de Pachuca. Yo estoy trabajando ahorita aquí en la presidencia municipal de Pachuca. Y bueno, hay una gran diferencia, veo una gran diferencia sobre todo en cómo se integra el cabildo, cómo se da la participación ciudadana, la participación de los delegados, y creo que eso es muy importante porque más allá de si hay un reconocimiento formal y legal, es la práctica de la propia sociedad la que configura el poder local, en este caso el municipal y el de las comunidades. Entonces, eso creo que es también importante considerarlo. Luego, llevamos a cabo esta consulta, este, la llevamos a cabo de acuerdo a lo que marca la Organización Internacional del Trabajo, la Constitución Política Mexicana a nivel nacional, la Constitución de Hidalgo y la Ley Orgánica Municipal. Todas ellas establecen que por iniciativa de la propia ciudadanía se pueden hacer ejercicios de participación ciudadana y en el caso de las comunidades indígenas con mayor fuerza, con mayor sustento legal, incluso internacional. Eso por un lado. No me voy a detener tanto aquí, pero las acciones de la consulta, lo que marca el INPI, el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, guiado por la legislación a nivel internacional, nos dice que debe de haber acciones antes de la consulta, durante la consulta, que son una serie de protocolos, pero yo quisiera detenerme en otros aspectos más, pues que abonen a esta discusión, a esta rica discusión que vamos a tener con las demás intervenciones. Entonces, bueno, lo que se hizo antes de la consulta, obviamente, como lo marcan estos parámetros, pero lo hicimos, es muy distinto hacer una organización ciudadana desde los ciudadanos a hacerla desde el municipio y desde las instituciones. Creo que para empezar fluye más cuando es desde abajo, porque no se cumplen tantos protocolos burocráticos, sino que simplemente es, ya decían aquí, de la voluntad política, pero más bien yo le llamaría, porque me pareció muy interesante lo que decían los compañeros y compañeras, me parece más que voluntad política, es los intereses políticos que están de por medio, y creo que los grupos que participaron en esta consulta tenían intereses económicos, culturales, identitarios por llevar a cabo la consulta, incluso en grupos que son antagónicos, ¿no?
eso me pareció muy interesante. Grupos de poder dentro del municipio que tienen problemas o que tienen conflictos internos, cuando se unen a una causa común como esta, que va a beneficiar a la población en general, creo que se unen estos grupos y porque hay intereses de grupo, pero también hay intereses colectivos. Entonces creo que esa sería una cuestión a rescatar. Estuvimos, claro, teniendo reuniones, impartiendo información, talleres, asambleas. También durante la consulta fue un proceso de caminar todas las 22 comunidades que conforman el municipio, y bueno, llevar a cabo asambleas comunitarias. Hay que recordar que en los pueblos indígenas la Asamblea General es la máxima autoridad de una comunidad y del pueblo, y también del municipio. Entonces, durante la consulta se llevaron a cabo estas 22 asambleas y al finalizar eh, estas asambleas se llevó a cabo en el cabildo indígena o en el cabildo municipal, perdón, se llevó a cabo la última asamblea que fue ya la ratificación, incluso frente a un notario público. Fue en el año 2015, el 12 de octubre del año 2015, donde se ratificó con la participación del presidente municipal, que al final vio la presión que había ejercido la sociedad y terminó aceptando que el municipio de Santiago de Anaya fuera declarado como municipio indígena. Ahora, ese proceso se basó en un trabajo muy arduo durante más de un año de organización, que finalmente se concluyó, digamos, la primera etapa que fue la ratificación, pero creo que lo más interesante es qué vino después, este, los resultados de la consulta. Y creo que, para empezar, algo que no es tangible, logró fortalecer la participación comunitaria, que la voz, lo que se quejaban tanto los vecinos y vecinas y las comunidades, que es que no se les había tomado en cuenta, el agravio de que no se les había consultado. Ahorita voy a poner el testimonio de un escrito que mandaron unos campesinos, pero creo que refleja muy bien esta cuestión de Barrington Moore. Barrington Moore decía que la principal causa de movilización es el agravio, y creo que en muchos casos como al menos sí es el agravio el que moviliza a los campesinos, o lo que movilizó a los campesinos, a los ciudadanos, a los campesinos e indígenas de Santiago de Anaya. Aparte, la identidad indígena en esta región ha sido muy violentada, discriminada. Entonces también es una cuestión de reivindicar la identidad. Muchas personas lo hicieron también para poder bajar más recursos a nivel federal y estatal, sobre todo en los emprendimientos de turismo. Entonces también hay una parte económica, una parte identitaria, cultural, social, evidentemente de grupos de poder. Pero yo creo que lo más tangible que se logró, ya hablando de manera tangible, es una radio comunitaria, que hoy la radio Shimai, yo creo que es un ejemplo a nivel estatal. Ya tienen nuevas instalaciones, unas instalaciones muy grandes, que fue construida con la propia ayuda y la propia formas de organización de la comunidad. Y nada más hay dos radios comunitarias en el estado. Una de ellas es esta radio, y se generó a raíz de este proceso organizativo. Se han generado otras cosas, este, sobre todo que tiene que ver con lo que ya dije, con la reivindicación que se hace de la identidad, y con los proyectos que se están llevando a cabo de reforestación, de ecoturismo, de tejedoras, de artesanas, de rescate del isle, muchas cosas, porque obviamente tiene efectos también negativos la discriminación históricamente. Entonces, reivindicar la identidad por los propios sujetos hizo que también pues hubiera otro tipo de proyectos que estaban ahí ocultos y que se visibilizaron. Este, Creo que voy bien de tiempo. Bueno, el agravio y la movilización ya lo abordé,
pero quisiera yo leer lo que escribió el movimiento indígena Santiago de Anaya. Esto se repite muchas veces en otros tipos de organizaciones y ciudadanos de a pie que sin estar organizados también han manifestado en escritos y a las diferentes instancias del gobierno, pero me voy a permitir este, leerlo. Dice aquí, el corazón indígena otomí organizado en el movimiento indígena en el estado de Hidalgo, en unión con organizaciones civiles y campesinas, afligidos y preocupados por las conductas etnocidas y ecocidas del trabajo que realiza la trituradora, bueno, la cementera, acudimos de la manera más atenta al Congreso local del estado de Hidalgo. Que este honorable Congreso torne su mirada y atención a sus raíces ancestrales, que priorice la mejoría y bienestar social de las comunidades indígenas del pueblo otomí de Santiago de Anaya, que se encuentra avasallado, lastimado, indignado por la propia empresa. Y aquí es donde viene lo interesante, porque esto se va a repetir mucho, por eso la propuesta surgió de las mismas comunidades de hacer una consulta ante el agravio de esta empresa de no haber consultado. Entonces generó cambios, finalmente hay ahí una dialéctica de este tipo de emprendimientos generan transformaciones en el territorio, pero también genera transformaciones en los sujetos, tanto de manera positiva como negativa. La manera negativa es porque este actor, este nuevo actor en la comunidad, que es la empresa, interviene en las decisiones de la comunidad. Hoy para elegir los delegados, pues muchos delegados son, incluso, digamos, hay una influencia de la empresa para que se pongan delegados acorde a los intereses de la misma. Estas dádivas que da esta empresa, pues también influyen en la forma de organización, pero también generó este tipo de respuestas organizativas. Y me voy a permitir leerlo. Dice, nunca se nos consideró si estábamos dispuestos Antes a de que respirar lea, aire con... creo que no Sí, viste mi mensaje, te quedaban 2 minutos, entonces para que vayas cerrando, si quieres léenos esto y sí, después. perfecto. Bueno, nunca se nos consideró si estábamos dispuestos a respirar aire contaminado y lentamente sufrir y padecer las enfermedades crónicas que esto nos traería. Esto en razón de que nunca se nos preguntó si estábamos de acuerdo con su establecimiento. También a simple vista se pueden observar múltiples especies de cactáceas de cientos de años que nuestros ancestros protegían. Hoy miramos con dolor nuestra tierra al verla taladrada por sus exploraciones en las cuales no se nos consultó nunca. Remarcaría esto de no se nos consultó nunca. Bueno, aquí pongo el ejemplo de otra acta de asamblea. Este es de un ciudadano del año 2015, pero la voy a obviar porque este, creo que quiero ir cerrando con esto. Espero que mi contribución, el compartir esta experiencia, contribuya sobre todo a la reflexión que vamos a hacer en conjunto. Y bueno, lo de la participación ciudadana, yo lo resumiría. Esto es lo de los pueblos indígenas y el ayuntamiento está en la ley orgánica municipal y en las otras leyes. Creo que la figura del municipio es una figura que ha sido un poco olvidada, creo, o no ha sido fortalecida como tal. Y dice, yo quisiera ahorita, se me viene a la mente lo que dice Lorenzo Meyer. Lorenzo Meyer habla de democracia autoritaria, que en México vivimos una democracia autoritaria. ¿Cuáles son? Que creo que son muchos de los temas que también se están abordando aquí. La democracia autoritaria, para Lorenzo Meyer, el autoritarismo está en lo federal y está en cómo se ha conformado el poder político a lo largo del tiempo en México. Y la democracia y los aspectos democráticos están en el aspecto más local, comunitario, y un poco el municipio también. Esas dos grandes vertientes que tenemos, tanto lo federalista como lo municipalista, creo que se reflejan muy bien en lo que Lorenzo Meyer plantea de que vivimos una democracia autoritaria. Entonces, estos aspectos que yo pude experimentar con las comunidades indígenas, de la participación ciudadana, que está en la ley, pero bueno, pues está en la ley, pero ¿cuántas cosas no están en la ley? Tenemos leyes muy, muy buenas, pero ¿cómo las llevamos a efecto y cómo las ejercemos? Entonces creo que hay un nicho ahí, digamos, para hablar en una palabra que no me gusta, pero ahorita tengo poco tiempo. Entonces hay un nicho ahí de democrático, de participación popular, de democracia popular y participativa que hay que trabajar. Y
regreso a lo que decía al principio, si hacemos unas investigaciones extractivas, pues nos estamos pareciendo mucho a la cementera. Llegamos, extraemos y no aportamos nada a la sociedad. Yo recuerdo muy bien que uno de los líderes hoy es mi amigo, un amigo muy entrañable, pero cuando llegué me dijo, bueno, pero esta investigación tuya, ¿qué nos va a dejar? ¿Qué vamos a obtener nosotros? Y tú vas a obtener tu grado de maestría, doctorado, pero nosotros ¿qué vamos a obtener? Entonces creo que también es un planteamiento de cómo hacemos, con quién hacemos y para quién hacemos las investigaciones. Y por último, quisiera también ya cerrar nada más, no voy a leer lo que dice esta autora, sino más bien resumirlo y parafrasearlo, lo que implica el municipio. Aquí habla ella de municipio indígena, pero yo me atrevería a hacer una extrapolación y hablar del municipio en general. Creo que el municipio en general, pero sobre todo el municipio indígena, con las reformas, incluso la nueva ley indígena, pero repito, no solamente es una cuestión indígena, sino del municipio, las atribuciones que tiene el municipio, creo que ahondar por ahí los problemas locales creo que exigen una respuesta y una articulación organizativa desde lo local. Y el municipio es la herramienta, la institución, la forma de organización que tenemos los ciudadanos para desde lo local generar respuestas globales. Llámese de lo que ustedes me digan, no solamente en problemas identitarios, organizativos, económicos, de agravios, sino para resistir los efectos. Voy a poner solamente este ejemplo, pero hay muchos, pero dos ejemplos rápidos que creo que son a nivel global: la cuestión del cambio climático y la cuestión de las nuevas tecnologías, la inteligencia artificial, la minería de datos, todo esto que va a transformar y está transformando radicalmente las condiciones sociales de nuestros territorios. Entonces creo que lo estoy viendo ahorita aquí de viva mano. Les digo que estoy hablando desde la presidencia municipal de Pachuca y creo que apostar por la participación ciudadana y por una nueva reingeniería y organización que permita a los ciudadanos ser partícipes de las tomas de decisiones, creo que nos va a permitir, pues un poco salir de este bache en el que estamos, que es, pues una crisis a nivel global, una crisis civilizatoria. Entonces, creo que la forma organizativa del municipio tiene mucho que decir y mucho que responder ante estos conflictos globales. Yo lo cerraría ahí y espero que esta atribulada presentación le haya servido de algo a los compañeros y compañeras. Muchas gracias. Gracias, Arturo, y perdón que tuve que cortarte. Les pido que estén Sí, atentos al chat privado porque por ahí les mando las indicaciones de tiempo. Sí, solo tenemos poquito tiempo para las exposiciones, pero estoy segura que a partir de lo que nos has comentado podemos articular un debate muy interesante. Yo creo que el caso de las consultas indígenas resulta un punto a tratar porque no toda la gente conoce necesariamente los protocolos y esta parte fina sobre qué significa no ser indígena y que muy bien has comentado también, se ha instrumentalizado, pero además todas las luchas indígenas y todas las luchas a los defensores también de los territorios indígenas muchas veces quedan desdibujadas y sin historias que contar y bueno, pues me parece que es interesante la recuperación del trabajo que tú haces. Pues ahora sí le voy a dar la palabra a Erika, a Erika, no, a Edith, perdón, y a Equiñe, que nos van a presentar la desideologización de la política y su impacto en las democracias representativas, una reflexión en torno a la emocionalidad, y bueno, pues igual les dejo 15 minutos y cuando falten 3 les escribo por el chat. Muy bien, ya se me escucha, ¿verdad? Sí, Equiñe. Bien, gracias. Bueno, pues, bueno, en primer lugar, antes de iniciar, digamos, con la ponencia, es importante mencionar que se trata de una reflexión inicial que, bueno, forma parte de una investigación más amplia del proyecto de investigación del postdoctorado. Entonces, bueno, con este preámbulo iniciamos como esta ponencia. Eh, la, el título es La desideologización de la política y su impacto en las democracias representativas, una reflexión en torno a la emocionalidad.
Y bueno, pues el orden va a ser el siguiente. En primer lugar, vamos a hablar un poquito de la posdemocracia y la desideologización, la importancia de giro afectivo para el análisis político y, bueno, pues unas conclusiones respecto al tema. En primer lugar, es importante mencionar que precisamente como comentaba el colega, pues la política contemporánea, bueno, está en una crisis, digamos, desde hace varias décadas, principalmente las democracias contemporáneas o las democracias representativas. Y bueno, pues en esta ponencia, bueno, planteamos que se ha difuminado las diferencias ideológicas entre izquierda y derecha, desideologización que, bueno, plantea precisamente desafíos para las democracias representativas. Y el objetivo de esta ponencia es reflexionar acerca de esa desideologización y el papel de las emociones en la política actual. Bien, entonces, ¿qué es la posdemocracia o pospolítica? Básicamente, bueno, pues es un contexto político actual que se da en las democracias occidentales, en donde, bueno, pues se han dado importantes transformaciones que vamos a ver a continuación. Pero a grandes rasgos es eso, ¿no? Básicamente la posdemocracia pospolítica sí son cambios trascendentales que se han dado en las democracias representativas. Las causas por varios autores se han situado en diferentes elementos. Por un lado tenemos, por ejemplo, la globalización, ¿sí? Y también el mismo o el propio sistema capitalista, la precarización de la clase media, que tiene que ver o está precisamente estrechamente relacionado con este sistema económico, y la transformación de clases. De igual manera, tenemos el predominio del sector financiero, principalmente desde la crisis financiera de 2008, ha habido en aumento ese predominio del sector financiero y es, bueno, donde los autores observan que es una de las principales causas de esas transformaciones en la política contemporánea. De igual manera, el bipartidismo, que es a su vez, digamos, causa y en realidad también en cierta medida consecuencia, porque si bien podemos ya plantear que ya no se trata solamente de partidos políticos, sino también de posiciones políticas antagónicas, bueno, pues también por lo general tenemos sí, una dicotomía en ese antagonismo, ¿no? Bueno, y bueno, las transformaciones de la democracia occidental se dan precisamente después de la caída del bloque soviético, pero sobre todo, como menciono, después de la crisis financiera de 2008. Y en este sentido, pues la democracia ha sido relegada por el poder de élites políticas y corporativas como parte de la causa de esa ¿sí? Postdemocracia. Bueno, ¿cuáles son precisamente las características de la llamada postdemocracia o pospolítica? Bueno, los autores están prácticamente de acuerdo en que pues la base de la democracia ya no es, por ejemplo, la identificación social, ¿sí? Eh, es el planteamiento de Crouch, el marketing y la imagen política, ¿sí? Han desplazado esa identificación social dentro de las democracias contemporáneas. Y además, bueno, se han dado el deterioro de las principales bases del sistema democrático. Esa es la principal característica de la postdemocracia. La igualdad, la soberanía popular y la libertad, que son los principios democráticos, se han visto deteriorados en este contexto político actual. Y a consecuencia, digamos, de estas las transformaciones, bueno, pues ha habido un auge del populismo, de igual manera el debilitamiento del Estado-Nación y el deterioro de la gestión pública, que precisamente tiene que ver con esa desafección que está generando este contexto pospolítico. También la disminución de la importancia de la ideología, que precisamente nosotros nos vamos a enfocar más en esta cuestión, en esta ponencia, y relacionado con lo anterior, la ausencia del antagonismo político. Es decir, sí, tenemos esa estrecha relación con esa disminución de la importancia de la ideología, pero como vamos a ver, no es que haya una ausencia en sí de la ideología, sino que sí, hay una reconfiguración de lo que se considera la ideología, ¿no? Y también tenemos esa
no ausencia de antagonismo, o sea, se mencionaba así que en 2010, pero realmente no hay una ausencia como tal de antagonismo, sino de los antagonismos políticos que tradicionalmente considerábamos la izquierda y derecha. O sea, es decir, ya hay una ausencia de la izquierda y derecha tal cual los concebíamos, pero eso no significa que no haya como tal un antagonismo, haya ausencia de ese antagonismo. Bueno, ¿cómo nosotros tomamos la ideología política? Pues como un conjunto de ideas y creencias que reflejan los intereses de grupos en la sociedad, tanto para influir políticamente como para mantener una cohesión interna. Y como menciono, la división tradicional de las democracias representativas es la izquierda, pues relacionada con la desobediencia, derechos individuales, laicidad, progreso, intervención estatal, entre otros elementos, y la derecha con la obediencia, tradición, religión, libre comercio, statu quo, entre otros elementos. Sin embargo, el planteamiento principal es que en la política actual esas divisiones ideológicas se han desdibujado y esa desdibujación de esas divisiones ideológicas realmente pues está trayendo transformaciones muy importantes en la política. Por ejemplo, ¿sí? La capitalización de las emociones por de la extrema derecha 2.0, ¿sí? Que digamos, Fori, en este caso, en lugar de hablar de populismo o de neofascismo, bueno, pues utiliza ese término de extrema derecha 2.0 para referirse precisamente a esa ideología de derecha que ha retomado algunos de los planteamientos que originalmente los podríamos catalogar como de izquierda, por ejemplo, ¿no? Entonces, en esta pospolítica, en esta posdemocracia, la ideología está teniendo mayor injerencia en las prácticas cotidianas que en la esfera política en sí. Es decir, la ideología ya va más a la cuestión de la vida privada y en concreto el planteamiento va hacia las emociones. ¿Sí? Por eso ha habido ese auge de liderazgos políticos más expresivos que ideológicos y en este sentido la ideología política, ¿sí? Queda en segundo plano y por lo tanto el resultado es la emocionalización de la política. Es decir, la ideología va o ya está más ligada a una cuestión emocional, ¿sí? Que una cuestión política en sí misma. Entonces, la política en la actualidad, bueno, pues está condicionada a esa manipulación emocional. Ese es uno de los principales planteamientos de esta ponencia. Y bueno, pues esas emociones, como mencioné previamente, pues han sido capitalizadas principalmente, ¿sí? Por la extrema derecha 2.0, ¿sí? Con esa desideologización y antipolítica, ¿sí? Son, digamos, ese discurso antisistema pues ha sacado provecho, ha podido, con digamos, más bien esa desideologización, ¿sí? Y esa visión antisistémica, bueno, pues ha sido utilizada para sacar mayor provecho, además, principalmente a través de las redes sociales, ¿sí? Que, bueno, pues han sido o están siendo bien aprovechadas por esta extrema derecha 2.0, ¿no? Y, bueno, pasamos a la cuestión emocional. Gracias, Equiñe. En efecto, bueno, una de las premisas más importantes en las que se sustenta esta ponencia es justamente esta relación inherente, intrínseca entre los afectos y la política. Y digamos, este supuesto lo podemos sostener a partir bueno, de cómo el giro afectivo, ¿no? Entendido como un conjunto de corrientes teóricas heterogéneas, no necesariamente todas de acuerdo, pero que comparten ciertos presupuestos teóricos acerca de las emociones en términos de desplazar su comprensión, ¿no? De como neutrales o como privadas relegadas al ámbito de la vida individual e íntima y reivindicar el papel, el rol de los afectos y las emociones en la vida pública. En este sentido, uno de los presupuestos más importantes que podemos, digamos, rastrear del giro afectivo es justamente reemplazar esta consideración de la
de lo racional del sujeto y la primacía de lo discursivo. Hay una importante crítica a este énfasis en lo discursivo y a darle un lugar como fuente legítima de conocimiento a la vida emocional y a la materialidad del cuerpo. En ese sentido, digamos, el giro afectivo ha permitido hacer una crítica muy importante a las dicotomías o los dualismos con que hemos construido el pensamiento de Occidente, como razón-emoción, cuerpo-mente, público-privado, que es un eje, ¿no? Pues muy importante para la política. Asimismo, cuestiona, digamos, emociones que han sido entendidas como positivas y negativas y ha permitido ver la complejidad, ¿no? De, por ejemplo, el miedo no siempre es opresivo o la rabia no siempre es negativa, ha permitido la acción política contra la violencia o la indignación, por ejemplo, ¿no? En este sentido, la premisa donde nosotras nos sustentamos para hacer esta relación entre afectos y política tiene que ver con sacar de los contornos de esta idea de lo emocional como estrictamente psicológico y entenderlos como parte de las estructuras sociales y de la acción social. Esto nos permite entonces plantear una idea de las emociones como prácticas sociales y culturales que siempre se configuran en contextos históricos, sociales, económicos, etcétera. La siguiente, por favor. Exacto. Entonces, la importancia del giro efectivo para el análisis político tiene que ver con mostrar cómo la vida emocional se encuentra entrelazada con los objetivos y estrategias del capitalismo, cómo forman parte de la producción y consumo de las nuevas subjetividades contemporáneas y de las ideologías. Las nuevas formas de hacer y pensar la política, por ejemplo, los populismos, los nuevos nacionalismos, las nuevas derechas y los discursos que están profundamente afectivizados, ¿no? Convierten la sensibilidad en un campo de batalla y apelan directamente a lo emocional. Entonces, el papel de las emociones en la toma de decisiones y en la organización de la vida colectiva va mucho más allá de comprenderlas como estos aspectos individuales y reivindicar su papel y sobre todo su carácter social, ¿no? Las emociones y los sentimientos colectivos son los que definen la forma de una colectividad y configuran su curso de acción. La siguiente, por favor. En este sentido, ¿no? Lo que acabo de describir de alguna manera son ciertos supuestos muy generales que no da tiempo de profundizar, pero que nos permiten reivindicar la dimensión emocional como una categoría de análisis y una fuente legítima de conocimiento para entender la política actual. Pero por otro lado, coincide esta reivindicación de los afectos, ¿no? Como, y su carácter social, digamos, con un proceso de emocionalización de la política y de la vida cotidiana en general, que tiene que ver con cambios significativos en nuestras sociedades contemporáneas, ¿no? Como lo ha mostrado Equiñe, lo podemos ver a partir del marketing, a partir de los discursos emocionales, no solamente en discursos políticos en México, sino en cómo se ha utilizado también en otros países. Por ejemplo, pienso en los discursos de Milei en Argentina, etcétera. Esto lo que nos muestra es que no solo la política ha recuperado la emocionalización de los discursos políticos, sino que tiene que ver también con una centralidad en cómo el capitalismo justamente hace de las emociones pues un capitalismo emocional que se sustenta en la primacía del marketing, en el culto a la intimidad, en el repliegue a lo privado, en el privilegio del yo, en desmedro de lo colectivo. Esta emocionología parece haber tomado el lugar de la ideología y esto nos permite pensar cómo una esfera pública ha permeado la política, ¿no? En términos de una personalización de la política. La siguiente, por favor. ¿Cómo vamos de tiempo? Sí, Ya, aquí Sí, ya. Inés, ya Ya, se ya acabó. terminamos, realmente ya estamos con las reflexiones Sí, finales, adelante. ¿sí? Entonces ya estamos por terminar. Bueno, entonces como comentaba yo también previamente, pues han desaparecido
no es que no hayan desaparecido ese antagonismo y la ideología de la esfera pública, sino que son transmitidos como si no fuera la ideología. Ya no se trata de izquierda o derecha, sino que Ujú. es o clase política, o es outsider, o es establishment o anti-establishment. En México son conservadores o transformadores. Entonces, bueno, pues nuestras conclusiones, ¿no? Son que las emociones están estrechamente relacionadas con la política formal y que la mediatización y el predominio del marketing en la política están configurando un discurso político centrado en las emociones. Entonces, en este contexto, donde esas emociones están volviéndose tan importantes, pues los planteamientos teórico-metodológicos del giro afectivo resultan indispensables para el análisis de los procesos políticos actuales. Pero claro, hay retos importantes en la implementación en el análisis desde lo emocional, es decir, cómo estudiar esa dimensión emocional en la política. O sea, cómo mostrar también la potencialidad heurística de las emociones en un contexto en el que se relega la psicología. Entonces, bueno, tenemos retos importantes que también precisamente el giro afectivo pues nos permite, pero a la vez eh, Desafía. nos desafía, ¿no? Efectivamente. Listo. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias y muchas gracias también por apegarse a esta consideración del tiempo. Sí, Bueno, yo soy gracias. psicóloga de primera formación y luego me metí a la ciencia política, entonces sí entenderé estas tensiones que hay entre recuperar las emociones para el estudio y lo que después se puede o no hacer justamente en este marco donde la psicología ha hecho avances, pero no necesariamente son considerados desde la ciencia política, entonces pareciera que estamos en un diálogo donde los oídos de algunos están tapados, ¿no? Muy Así es. interesante. Muy interesante lo que nos han comentado. Para todos tengo algunas preguntas, pero dejo espacio para el final. Muchas gracias por esta Gracias. exposición. Ahora le voy a dar la palabra, por favor, a el colega, los colegas que van a hablar sobre China, el sistema de crédito social chino, un modelo exportable a países democráticos, se preguntan ellos. Y tenemos a Arnulfo Reyes, a Joselito Fernández y a Oscar David Valencia. Entonces, adelante, por favor, hasta por 15 minutos y otra vez en el chat les enviaré mensaje cuando falten 3. Bueno, ¿me escuchan? Sí, ¿va? Fuerte y claro. Ok. Bueno, el tema también está inserto en una tesis doctoral que tiene que ver con el gobierno digital en México. Entonces, para poder platicarlo, con la siguiente diapositiva. A ver. Bueno, aquí el contenido rápido. Aquí en la introducción, lo que consideramos es que generalmente el gobierno digital, entendido como estas políticas que adoptan las tecnologías en el sector público, tienen dos tendencias, dos modelos. Por ejemplo, desde el occidente encontramos esta perspectiva de mejorar la gestión pública, la introducción de las tecnologías. Y ahí pongo algunas. Uno, vamos a encontrar que conforme los años van avanzando, nace una nueva perspectiva en donde ya no solamente se ve al gobierno digital como mejora de la gestión pública, sino también como un mecanismo de vigilancia y control social. Y aquí encontramos que el país que, digamos que es pionero en este ejercicio es China, justamente con sus políticas de vigilancia digital masiva. Y en este caso vamos a encontrar cómo también tiene un gran auge este sistema en la pandemia, y es precisamente su sistema de crédito social chino, digital. Entonces, del lado del occidente, cuando se revisa la literatura, por ejemplo, vamos a encontrar que hay un gran pronunciamiento de los investigadores en analizar este caso porque son muy tentativos para las democracias electorales, por ejemplo, o todo Occidente. Y ahí, por ejemplo, son atractivos para países demócratas. Hay un control social ya no solo en países autocráticos, sino también en democracias. Sus evaluaciones durante la pandemia dio mayor efectividad para controlar a las personas, sus impactos sociales, pero aquí vamos a encontrar que pocos estudios han abordado este sistema de crédito social desde la parte del sistema político del país para poder entender un poquito y así ver realmente si se puede anticipar su adopción para otros países como México.
¿no? Entonces aquí, les digo, se inserta en una tesis doctoral, entonces es como un primer paso para el análisis ya de la política digital china y su posible adopción para otros países. Aquí en el marco teórico nos enfocamos en estas dos tendencias, ¿no? En el enfoque occidental del gobierno digital, donde los principios fundamentales es eficacia, eficiencia, transparencia, participación ciudadana, entre otras. Aquí vamos a encontrar que hay un equilibrio, por ejemplo, entre la tecnología y lo humano, porque si bien Perdimos a Arnulfo. ¿Será que alguno de sus otros compañeros pueda avisarle? Quizás tomar la palabra en su lugar también, si es que hubiera alguno. Creo que está Joselito, ¿cierto? Tú eres de esta exposición también. Bueno, Sí, ajá. ¿Será que le puedas avisar a Arnulfo? sí, permítame. Sí, gracias. a ver si estamos de vuelta. Ahí se escucha. Ahí está de vuelta. Sí, ¿sí va? Sí, Ok, sí. entonces, entonces estamos aquí en el marco teórico. Me avisan, por favor, a ver, cualquier cosa. Es que creo que aquí estamos con la tormenta y luego se va la red. Entonces decíamos que tenía una convergencia con el neoliberalismo y la globalización, y algo importante que vamos a encontrar que sucede aquí en Occidente es el surgimiento del capitalismo de la vigilancia. Es como que esta lógica económica y política en cuanto a la recolección, análisis, predicción o inclusive conducción de la experiencia humana, ¿no? Para la toma de decisiones. Entonces se adopta por el Estado. Y es aquí donde vamos a encontrar que nace la segunda tendencia en este modelo chino, ¿no? Y vamos a encontrar que aquí, en sus orígenes, nace del capitalismo de la vigilancia en Occidente, se adopta por el país, inician el proyecto junto con las empresas tecnológicas, sin embargo, ya en el proceso el Estado lo adopta totalmente. Y ahí lo relacionamos un poquito porque es un Estado autocrático y totalitario, hay un mayor intervencionismo gubernamental, también está relacionado mucho con la ideología y el liderazgo, ¿no? Por ejemplo, esta ideología marxista comunista, el culto a la personalidad política, la jerarquía en el ejercicio, y también pues hay toda esta lógica en la parte económica, en la parte social, y se espera también que haya esta lógica en la parte digital. En la parte de métodos, bueno, muy rápido, pues es un enfoque cualitativo. Aquí es un análisis meramente documental para ya después entrar al análisis cualitativo de texto del sistema de crédito social chino. Aquí, bueno, algunos resultados preliminares que exponemos. Por ejemplo, la organización administrativa y territorial del país es una estructura del gobierno centralizado, la división de poderes, podemos encontrar provincias, regiones autónomas, estas regiones administrativas especiales, la estructura de los poderes en el país, igual casi con una lógica, pero con diferentes facultades y órganos. Y vamos al caso de la política digital de vigilancia y control social en el país. Encontramos aquí que definitivamente la política digital tiene un enfoque meramente estatal y tecnológico. Significa que la tecnología sirve como un mecanismo para resolver los problemas públicos y es operado solamente por el Estado, ¿no? Y aquí vamos a encontrar que no solamente es el sistema de crédito social, más bien es parte de todo un sistema, ¿no? Por ejemplo, ahí ya los proyectos Escudo Dorado o la Muralla China, vamos a encontrar que también hay este término del totalitarismo digital, porque el control, pues se busca que el control administrativo pase al control digital. Hay un cambio de enfoque, le decía que se retiró los apoyos a las empresas privadas para ser meramente operado por el Estado.
La aceptación social, bueno, esa no lo tocamos muy bien. El capitalismo de la vigilancia, aquí también dedicados al control, al desmantelamiento. Por ejemplo, Subot habla de ámbitos tradicionales. Por ejemplo, antes de implementar el sistema, el país ya logró, por ejemplo, quitar algunos elementos, por ejemplo, que tenemos en el sistema occidental, ¿no? Por ejemplo, la libertad política, ¿no? La libertad religiosa, entre otras, y también en términos de privacidad vamos a encontrar que es un término pues relativamente nuevo, nace en el país en 1990, entonces es diferente con la parte occidental. Y aquí vamos a encontrar que la política digital, ¿no? Resumido en este sistema de reputación social, en realidad, pues se fue construyendo conforme fueron pasando los años para conformarse en un gran sistema, ¿no? Aquí se identificaron 3 fases. La primera, de 1994 al 2007, la segunda fase del 2007 al 2015 y la tercera fase del 2015, 20 y actualmente, ¿no? Y vamos a encontrar que en la primera fase, algunos elementos ahí son como bases de datos de la población, se implementaron sistemas de seguimiento de identidad. Vamos a encontrar que ahí se incluía una plataforma local que empezó a recopilar información como fotografías, número de identificaciones, direcciones, composición familiar, conexiones, ¿no? A una base de datos nacional para el monitoreo, para controlar a aquellos pues, disidentes políticos, ¿no? Que se consideran una amenaza para el régimen. Luego vamos a encontrar que también se incorporó políticas de vigilancia como terminales de seguimiento y escaneo de identidad en negocios y espacios públicos, hoteles, estaciones, entre otras. Y ahí vamos a encontrar que también las fuerzas de seguridad cómo rastrean a la población y detienen a individuos reportados, ¿no? También ahí vamos a encontrar que se incorporan módulos de vigilancia de Internet que monitorean sitios web relevantes, foros, redes sociales, así como ataques remotos. Y vamos a encontrar en la segunda fase que ya se implementa un extenso sistema de vigilancia de reconocimiento facial, ¿no? Mediante cámaras y alarmas en áreas urbanas. Bueno, ahí dice que abarcó 660 condados en 31 provincias del país. Se incorporan ya tecnologías de inteligencia artificial y reconocimiento facial con la colaboración de algunas empresas líderes en el campo, ¿no? Como Cisco. Y también estas tecnologías ya no solamente se usan para temas de seguridad pública, sino también para identificar y seguir disidentes políticos. Ahí, por ejemplo, en la gráfica nada más, su demuestra cómo en los condados con las pruebas pilotos, cómo se da la tendencia de los presos políticos. Y él demuestra que en donde ya se está implementando, pues hay más presos políticos, ¿no? Y en la tercera fase, entonces, aquí sería el sistema de crédito social, como ya un proyecto estatal a partir del 2014 por el Consejo de Estado del país. Vamos a encontrar que a partir del 2018 ya 43 gobiernos municipales han implementado programas pilotos del sistema que son obligatorios para la población, donde se orienta el comportamiento de las personas, las empresas, las organizaciones e inclusive los gobiernos locales, basadas en listas rojas para recompensar o para castigar. Aquí vamos a encontrar una tabla en donde se resume todas las recompensas, tanto individuales como para las empresas, y los castigos, ¿no? Y aquí vamos a encontrar en recompensas individuales, por ejemplo, para las personas, dice impuestos más bajos, descuentos en servicios públicos, tasas de interés en tema crediticio más bajos, registros rápidos en hoteles y aeropuertos, velocidades de internet más rápidas, entre otras. Ya como castigos, pues son restricciones para viajar, bloqueo de compras de billetes de tren o avión, restricciones de visa, restricciones hoteleras, entre otras. Las recompensas para las empresas, por ejemplo, se le da mayor publicidad, hay una licitación, por ejemplo, en temas de licitación, hay preferencia, hay concesiones, hay apoyos, hay aprobaciones, hay incentivos fiscales, y como castigos vamos a encontrar que hay advertencias, hay mecanismos de estar en una lista negra, se puede avergonzar, ¿no? A las empresas, pues hay una burocracia cargada, por ejemplo, cuando se va
a solicitar algún trámite, condiciones de préstamos desfavorables, entre otros. Y ya vamos a encontrar que pues no es una fase, pero ya su implementación durante la pandemia, donde vamos a encontrar teóricamente en estos tiempos extraordinarios, vamos a encontrar que demostró mayor efectividad para identificar, aislar y poner a las personas en cuarentena. Se incorporaron otras nuevas tecnologías, por ejemplo, Internet de las Cosas, ¿no? Que facilitó el rastreo de personas infectadas. También vamos a encontrar cómo estas ciudades inteligentes, la incorporación de tecnologías, también ayudó a ello. Entonces, es todo un sistema que se puso a prueba en la pandemia. Por ejemplo, tenemos, dice, la ciudad inteligente de Chongqing, se instaló más de 2.6 millones de cámaras de seguridad para vigilar a 15.35 millones de habitantes, una cámara, ¿no?, en promedio por cada 6 residentes. También se incorporaron sistemas de cámaras de circuito cerrado, ¿no?, y equipados con guía, reconocimiento facial, drones, entre otros. Y pues las conclusiones, aquí las tenemos. Creo que ya falta un poquito, te quedan 3 minutos. Y pues no hay nada, mucho que decir. Aquí decimos que la política digital china, vamos a encontrar que es impulsado por el Estado y la tecnología. Y este sistema de crédito social pues es solamente una parte de todo el sistema digital, ¿no? Y además, pues esta posiciona a China como un líder global en la vigilancia, planteando la posibilidad de que otros países, inclusive democracias, pues adopten modelos similares, lo que podría poner en riesgo la privacidad y las libertades individuales desde nuestros países. Y pues también abrimos investigaciones, la puerta a investigaciones futuras sobre el impacto de este sistema entre el Estado y el individuo, ¿no? Y vamos a ver las referencias. Y eso sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias también por acotarse al tiempo. Me parece que esta presentación va a abrir seguramente el espacio para pensar en estas tensiones entre el valor de la libertad, hasta dónde es deseable el control y sobre todo cómo estas tecnologías que han ido evolucionando en los últimos años pues inciden en el plano político. Muchas gracias. Le voy a dar ahora la palabra a los colegas de la UAM Coajimalpa, que nos van a presentar el problema de las democracias en las sociedades de acceso limitado en América Latina. Ignacio Marcelino López Sandoval, Juan Francisco Islas Aguirre y Nancy Maribel Mariana Contreras Hernández. Adelante, hasta por 15 minutos. Cuando falten 3 minutos, igual les envío un mensaje. Muchas gracias. Muchas gracias y un gusto estar en esta tercera edición del Congreso Internacional de Ciencia Política y Economía. Pues muy interesante la ponencia anterior. La verdad es que voy a retomar algunos elementos, porque hay algunos teóricos que se cuestionan sobre algunos aspectos, pero creo que hoy con la ponencia anterior nos dieron mucha luz. Este, ¿Sí se ve la presentación? ¿Sí? Sí, Bueno, ya cambió, ¿verdad? Bueno, el objetivo de esta ponencia es básicamente identificar qué elementos de las sociedades de acceso limitado han restringido y sobre todo distorsionado el desarrollo de las democracias en América Latina, ¿no? Ahí hay un análisis en términos de las teorías neoinstitucionalistas, sobre todo el neoinstitucionalismo económico de Nord, de Webb, de Weingast, de algunos teóricos del institucionalismo, pero que han operado también dentro del esquema de la elección pública. Entonces, por ahí, normalmente consideramos que las reglas o las instituciones, nosotros consideramos las reglas del juego, cuando tenemos una interacción entre dos agentes económicos o agentes políticos, normalmente se establecen reglas. Esto surge mucho de la parte de la teoría de juegos y después lo retoman en la ciencia política y en las ciencias sociales. Normalmente se piensa que esas reglas o esas instituciones pueden disminuir los costos de transacción y eso puede mejorar las condiciones económicas o las condiciones políticas, ¿no? Pero por ahí otros autores mencionan que las reglas, sobre todo cuando los grupos ganadores las establecen, van a generar dos vertientes. Una vertiente
de coerción hacia los grupos perdedores, de limitar la participación de los grupos perdedores, pero también puede ser un mecanismo de redistribución en términos de control, ¿no? ¿Por qué todo esto? Porque finalmente la democracia es un conjunto de reglas, son reglas de interacción, de elección política, ¿no? Pero antes de pasar a la parte de esas reglas democráticas, quiero plantearles qué es lo que establece Nord Wallis y Wengas en el 2011, fue uno de los últimos artículos de Nord, y establece que existen dos órdenes sociales, o dos tipos de sociedades. Sociedades de acceso abierto. Ellos son economistas y normalmente lo que plantean es algo muy parecido al planteamiento de Adam Smith de la mano invisible, ¿no? De competencia perfecta, donde la competencia en términos económicos o en términos políticos, en términos económicos estaría muy relacionada con esta mano invisible de Adam Smith, ¿no? Esa competencia que puede generar bienestar económico porque todo se produce más, se produce a precios más bajos. Y en términos políticos, lo están pensando en términos de las democracias, ¿no? Un conjunto de reglas donde se permite que exista competencia en términos reales, puede ser de dos o de tres o de muchos partidos, pero donde existe esa competencia, de tal manera que va a generar condiciones de bienestar y sobre todo de participación política, ¿no? Manejan dos elementos en términos de esas sociedades de acceso abierto y sociedades de acceso cerrado. Uno es la parte del control de recursos y otro es del control de la violencia. Entonces, las sociedades de acceso abierto van a tener una serie de características, pues son todas las características favorables y ellos la relacionan mucho con las sociedades occidentales, ¿no? Con los países occidentales, donde dicen que son sociedades de acceso abierto. Yo tengo mis dudas y podría plantearlo por ahí. Pero me voy al otro extremo, a la parte de las sociedades de acceso cerrado. Sería el equivalente a los monopolios. Los monopolios donde existe una empresa que prácticamente controla el producto, controla los precios y por lo tanto controla el bienestar, ¿no? Si lo trasladamos a la parte política, pues serían esos gobiernos autoritarios, autocráticos, donde una élite controla prácticamente los recursos políticos, pero no solamente los recursos políticos, sino ellos plantean que también pueden controlar los recursos económicos y distribuirlos, de tal forma que generan extractores de rentas. O sea, los políticos se estarían moviendo bajo un control central a partir de extracción de rentas. Yo les otorgo ciertas rentas, ciertas concesiones para mantenerlos controlados, pero al mismo tiempo controlo la violencia que se puede generar entre los grupos que tienen el potencial de la violencia. Hay un caso extremo que sería el estado natural, ¿no? Ellos son economistas y están planteando un estado natural en donde prácticamente todos luchan y se genera esa violencia. Por eso cuando se empieza a generar estas sociedades de acceso cerrado, se empiezan a controlar los procesos de violencia, pero también los procesos de control de recursos. Ellos lo atribuyen mucho, sobre todo, a los periodos del feudalismo en Occidente. Pero hay otro elemento ahí importante, porque si nosotros lo trasladamos a las condiciones latinoamericanas, lo que vamos a encontrar son cacicazgos. Lo más parecido a esos señores feudales serían los cacicazgos. Cacicazgos se pueden ir generándose a nivel local o cacicazgos que se podrían establecer a nivel federal, ¿no? Entonces, este es el esquema más o menos. El esquema sería dos extremos, ¿no? Competencia perfecta con sociedades de acceso abierto y monopolios con sociedades de acceso cerrado. Hay una serie intermedias de sociedades, pueden ser de acceso cerrado, pero pueden ser frágiles, básicas o maduras. Las maduras no es que estén dando el salto hacia las de competencia perfecta, sino que ya generaron una serie de instituciones, reglas y organizaciones que les permiten estar más cerca de lo que podrían ser las sociedades de competencia perfecta, que sería el caso de muchos de los países latinoamericanos. Muchas estamos entre ser sociedades de acceso cerrado básicas o de acceso cerrado maduras. Y les comentaba, hay dos elementos que se controlan a partir de este tipo de sociedades. El control de la violencia, pero también es eso en el sentido de que, por ejemplo, las sociedades de acceso cerrado normalmente van a formar la élite a partir de los grupos que tienen mayor potencial de violencia y son a los que les van a retribuir en términos de rentas específicas. Y el otro es en función de esos recursos políticos y esos recursos económicos. Entonces aquí voy a plantear algunos de los esquemas
Las sociedades de acceso abierto resuelven los problemas económicos y políticos a través de la competencia. La competencia es el punto central. Si hay competencia, los consumidores o los electores tienen la posibilidad de elegir la mejor opción, pero siempre y cuando las reglas, por eso planteaba el principio de si las reglas son formadas por una élite, posiblemente puedo distorsionar esas reglas, ¿no? Las sociedades poseen el derecho de formar organizaciones contractuales. O sea, ya no me estoy acercando más hacia esa parte de competencia donde las instituciones, donde las reglas cuentan. El sistema político controla las organizaciones militares y policiales, es decir, controla a los grupos con potencial violencia, pero desde el punto de vista de que son agentes civiles los que pueden tener ese control. Se sostienen a sí mismas porque los grupos económicos, políticos, sociales se organizan, reorganizan y se reformulan para defender sus intereses. O sea, sí hay intereses, pero tienen la posibilidad de que cada uno va a poder, bajo las reglas que se establecieron, esas reglas de acceso, en términos económicos, en términos políticos, poder proteger sus intereses, ¿no? Políticos y económicos. Por el contrario, las sociedades de acceso cerrado están gobernadas por élites. Esas élites que tienen el potencial de la violencia, pero también tienen el control de recursos políticos y económicos, ¿no? Y entonces finalmente esto va a distorsionar algunos de los elementos en términos de cómo se adoptan una serie de reglas que podrían estar más relacionadas con las reglas de sociedades de acceso cerrado, perdón, de acceso abierto, pero si son coordinadas por una élite o un cacique o un señor feudal, eso podría estar distorsionando el resultado de esa regla. Entonces, normalmente no importa el consenso general de la ciudadanía, las políticas públicas se estructuran de manera vertical, hay una fuerte centralización y las leyes normalmente van a reforzar las desigualdades, ¿no? Tratando de proteger los intereses de estas élites, élites políticas y élites económicas, ¿no? Bueno, aquí hay una parte económica, carecen de incentivos para la innovación, no se permite la creación libre de organizaciones. Podría en el papel, en la Constitución, decir que puedo permitir la constitución de organizaciones, pero en la parte práctica la puedo bloquear. Finalmente, estas reglas normalmente se van a establecer en términos de los objetivos de esas élites, ¿no? O sea, voy a tratar de utilizar a las instituciones o las reglas en función de los objetivos de esas élites. Normalmente pueden manipular la economía en términos de los resultados políticos, pero también eso puede generar cierta desestabilidad en términos económicos, ¿no? Y sobre todo lo que voy a generar es una amplia gama de buscadores de rentas que puedo controlar desde la propia élite. Por ahí hay un teórico harvariano, Danny Roderick, que habla de dos elementos que han generado el crecimiento y desarrollo en todas las sociedades occidentales. Uno, el mercado, pero está pensando mucho en el mercado en términos de la mano invisible de Adam Smith, en esta competencia perfecta, ¿no? Si nosotros trasladamos el mercado a oligopolios o monopolios, podría tener una distorsión, ¿no? Y la otra institución que es la que compete en la ponencia es la parte de la democracia, ¿no? La democracia como la regla en donde da cierta estabilidad por la participación o la inclusión que se puede tener con todos los agentes de la sociedad. Por ahí muchos teóricos del institucionalismo se planteaban, bueno, ¿por qué si estas son las dos instituciones, una vez que se adoptan en sociedades latinoamericanas o africanas, ¿por qué no funcionan igual que como están funcionando en los países occidentales? Por ejemplo, la democracia. Y entonces la respuesta de North, de Wallis y Wengas fue que posiblemente la estructura se adopta una regla en una estructura de sociedad de acceso cerrado, donde las élites controlan, donde van a controlar las reglas y la forma en cómo se van a implementar esas reglas. Pero de entrada, la democracia como regla general podría estabilizar los elementos políticos por la inclusión que podría tener. Pero la parte política podría estar, en términos de los intereses políticos de los grupos, podrían estar condicionando. Normalmente los politólogos definen la democracia como una forma de gobierno, ¿no? Una regla para poder elegir, para poder tomar decisiones colectivas y públicas. Sobre todo en esos términos
generan la participación, donde la participación de todos es importante, ¿no? Donde la participación de todos los que consideren como ciudadanos en ese momento sería importante, porque podría pensar también en la democracia griega, donde, por ejemplo, mujeres y esclavos no participaban. Entonces hay una regla predeterminada también ahí, ¿no? De cómo voy a hacer operar la democracia. Pero pensemos en esas democracias occidentales, representativas o constitucionales, como lo quieran ver, donde marcan una serie de elementos importantes: confianza en las reglas, lucha contra la reducción de prácticas públicas que generan confianza, tolerancia, pluralismo. Pero finalmente, si todos esos elementos que están establecidos en la regla las distorsionan cacicazgos o señores que pueden controlar la parte política o pueden manejar las emociones, como decían las colegas de Guam Xochimilco en la mañana, pues finalmente puedo distorsionar los resultados de los procesos democráticos. Había una serie de condiciones: libertad, igualdad, fraternidad, pluralismo, participación, diálogo, legalidad, paz social, ¿no? O sea, todos esos elementos pues suenan bonitos en términos del papel. Pero si tengo una estructura de acceso cerrado, una estructura de sociedad de acceso cerrado, pues difícilmente voy a poder cumplir muchos de esos elementos que me está estableciendo la democracia. Entonces, el marco de análisis, por ahí había otros, ¿no? Reconocimiento y disfrute de la diversidad cultural, pensando en una de las últimas ponencias de los colegas. El colega de Hidalgo decía, bueno, posiblemente también dentro de las decisiones que se toman en algunas comunidades indígenas, pues también existe esa sociedad de acceso cerrado. Yo no me iría más lejos: las universidades en las que muchos nosotros operamos operan bajo sociedades de acceso cerrado. Una vez donde se posiciona algún grupo, pues finalmente establece sus reglas y controla recursos políticos y económicos, ¿no? Y limita también la participación de los grupos perdedores. Se forma posiblemente una élite, ¿no? O sea, finalmente estamos inmersos no solamente en términos generales, de esa regla de instituciones de acceso cerrado, sino que finalmente va a distorsionar también nuestras decisiones y la forma como actuamos en términos de los elementos de participación política, ¿no? Por ahí había una serie de requisitos para la parte democrática, pero me voy a la parte central. Por ahí, las sociedades de acceso cerrado se puede pensar que pueden ser, las elecciones pueden ser un medio de control político o pueden servir para medir la fuerza de las organizaciones, es decir, de los grupos de mayor poder en términos de control político o de control económico, ¿no? O del control de la violencia, más que descubrir las preferencias de los ciudadanos. Por Sí, ahí, en el caso de América Latina, hay un elemento, no sé, creo que ya estoy sobre el tiempo, ya voy casi a cerrar. Pues, en el caso de América Latina, normalmente nos hemos movido sobre eso, sobre sociedades de acceso cerrado. Y aún yo sigo teniendo mis dudas con muchos de los países europeos, si de verdad han transitado a sociedades de acceso abierto. Esas sociedades de acceso abierto para mí es el mundo ideal. Es la mano invisible de Adam Smith que no existe, pero que es un referente. Lo más seguro es que muchas de esas sociedades que se dicen muy democráticas no son tan democráticas. A lo mejor tienen el control de ciertas instituciones en términos políticos y en términos económicos que las hacen acercarse más a esas sociedades de acceso abierto, pero todavía tengo mis dudas. Cierro. Eh, por ahí revisando la participación de los partidos políticos, ¿no? En los diferentes países latinoamericanos, en prácticamente todos se encuentran esos cacicazgos que operan desde nivel federal hasta nivel local. Y entonces finalmente lo que van a hacer es distorsionar esa regla de participación, porque en realidad son los líderes o los caciques políticos los que van definiendo la forma de participación. Y esto finalmente puede distorsionar o puede complementar la parte de la desideologización que mencionaban las colegas, ¿no? Ese elemento de desideologización puede ser un elemento interesante, sobre todo en el manejo. Y lo refuerzo con el último elemento de los colegas de China. China es uno de los países que ha crecido más bajo un sistema autoritario. Y por ejemplo, ahí tendría una pregunta interesante Rodri. Rodri decía, democracia y mercado. China cumple una condición: mercado, pero es un régimen autoritario.
Y me empezaba a preguntar, justo cuando inició la ponencia del colega, lo interesante que mencionaba es que tiene un control prácticamente total en términos de la información de cómo operan en términos políticos, económicos y sociales. O sea, lo que ha hecho operar al sistema chino en términos políticos es ese control. Esa élite que ha generado China, tiene un control prácticamente total en términos de la vida política, cultural y social de China. Y eso le permite hacer planeación y poner a competir al mercado también, ¿no? Eso es lo interesante. Pues yo con eso cierro, por ahí revisaba varios partidos de Brasil, Argentina, Colombia, dos puntos interesantes ya con eso cierro es pues las oligarquías. Las oligarquías no es otra manifestación, no es más que otra de las manifestaciones de las sociedades de acceso cerrado. Esas oligarquías que han operado históricamente. Con eso cierro, pues muchas gracias, espero no haberme pasado mucho. Muchas gracias, Carolina. Saludos a todos los colegas. Muchas gracias. Sí, muy interesante lo que nos comentas. Esta última reflexión final sobre justamente cómo los líderes permean la forma de participación me hacía pensar en las posibilidades de estudiar a las élites justamente a partir de este marco. Muy, muy interesante lo que nos has compartido y seguramente ahora en el momento del debate abrirá también espacios para diálogo. Bueno, pues nos quedan dos ponencias todavía. Vamos a centrarnos ahora en el caso de México. Entonces vamos a hablar de las reflexiones sobre la democracia en México, que nos van a presentar Pedro Martínez Martínez y Ana María García Ramírez. Adelante, por favor, hasta por 15 minutos. Sí, buenas tardes, muchas gracias. Eh, Voy a presentar. Bien, el tema que presentaremos Ana María y yo es el tema de, eh, como el nombre lo indica, democracia y autoritarismo, un poco en esta reflexión, sobre todo por la coyuntura que vivimos eh, hoy día, digamos. Es una cosa ya eh, que tenemos ya aquí en el presente. Y bueno, me gustaría empezar hablando con lo que ya todo el mundo conocemos como las características del sistema político mexicano, ¿no? Generalmente se ha establecido que los rasgos esenciales de este sistema político eh, lo configuran como un gobierno autoritario centralizador, ¿no? De, por lo menos en toda la parte del casi todo el siglo pasado, ¿no? Con la excepción de la llegada al poder de Vicente Fox, ¿no? Pero ¿cuáles son las características, no? Crear el presidente fuerte, el Congreso débil y sumiso, y el culto a la personalidad, entre otras cosas, partido político único o casi único, uso indiscriminado por parte del Ejecutivo de los recursos públicos, etcétera, etcétera, ¿no? Control de la economía, ser jefe de Estado, ser jefe de gobierno, en fin. Y bueno, no hay duda de que son facultades excesivas, ¿no? Estas facultades, Jorge Carpizo, un ya legendario libro, eh, escrito ya por 1976, si no mal recuerdo, llamó estas cúmulo de facultades como las facultades constitucionales y metaconstitucionales. Las facultades constitucionales pues, provienen de lo que el sistema político graciosamente le entrega al Poder Ejecutivo, ¿no? Em, y las facultades metaconstitucionales son las que le proporciona al Ejecutivo el sistema político. O sea que es un enroque ahí bastante interesante
y fue un experimento bastante interesante que ni más ni menos duró alrededor de 70 años, ¿no? No había duda. De lo que se trataba era de construir un gigantesco poder capaz de imponer las decisiones, pero un ámbito de legitimidad, sobre todo después del movimiento revolucionario de 1910. Había que crear estabilidad, legitimidad, etcétera. Y bueno, ya así es como surge el gobierno autoritario centralizador, que muchos autores lo justificaban como la respuesta eh, inmediata o necesaria para las condiciones políticas, económicas y sociales del país. Bueno, la lamentable sumisión del poder legislativo, sobre todo, eh, que llevó al PRI, eh, al Ejecutivo, puesto, que llevó al PRI durante tantos sexenios a mantenerlo en el poder, ¿no? Esta sumisión, esta práctica en la que el Poder Ejecutivo propone, dispone de la toma de decisiones y que, bueno, ya lo comentamos, es toda esta historia que Jorge Carpizo relata en su libro, ¿no? Eh, Sin embargo, a lo largo de todas las, de todo el devenir político, el azaroso devenir político, democrático del país, ¿no? Porque bueno, aquí yo creo que sí operan varias de las premisas que de los compañeros que me antecedieron. Era una democracia controlada, por supuesto, ¿no? Una democracia en la cual, bueno, se hablaba de todo el mundo, sabía que se hablaba de democracia, pero que basada en la existencia de los partidos políticos. Sin embargo, la realidad es que la única opción real que había de participación era en el PRI, ¿no? Y bueno, algunos otros partidos que surgieron ahí, pero que no tuvieron, avasallados por esta fuerza política, no tuvieron el éxito, no pudieron mantenerse mucho tiempo ni tampoco influir mucho en las decisiones, como para hablar de un proceso democratizador o algo así, algo por el estilo, ¿no? Y bueno, en el año 2000, ya hablaremos, a ver si nos da tiempo de esto un poquito más tarde, el arribo al poder de otra fuerza política, ¿no? En el año 2000, que fue la de Vicente Fox, se abrió la puerta a lo que se consideró, digamos, la puerta a la alternancia y al pluralismo político, ¿no? Y bueno, creo que aquí fueron materializándose ya, ¿no? Los deseos ciudadanos de un proceso democratizador que poco a poco fuera modificando, pues, lo que algunos autores llaman los enclaves autoritarios, ¿no? Que el gobierno seguía manteniendo, ¿no? En el orden subnacional, es decir, en los municipios, en los estados, el pluralismo y las relaciones intergubernamentales se hacían cada vez más evidentes, ¿no? El proceso democratizador avanzaba. El último esfuerzo del viejo sistema, para ir avanzando ya más rápido, fue el del gobierno de Enrique Peña Nieto, que bueno, Enrique Peña Nieto se esmeró en acabar con la poco capitalito que tenía ese partido. Y bueno, ya sabemos la historia, ¿no? La historia de este último intento del gobierno autoritario de llegar, ¿no? Y bueno, surge la nueva alternancia, ¿no? Ya la primera alternancia la veo ahí con Vicente Fox, que fue de 2 sexenios, y luego la nueva alternancia con el el gobierno que se acaba de ir, pero que continúa en este sexenio que se inició apenas hace unos años.
La historia de esta lucha, digamos, democrática, ya recordamos ayer, muchos lo recordaron, y antier también, porque fue el día emblemático del 2 de octubre. Esta lucha democrática de México pues tuvo en el 2 de octubre de 1968, como todo mundo sabemos, un quiebre ahí, como un despertar de la ciudadanía, me parece, y bueno, con todo lo que después de ahí se derivó, que fueron los movimientos eh, revolucionarios guerrilleros, ¿no? Que, bueno, finalmente de Cortés, ya en plena Guerra Fría y de confrontación ideológica entre los dos grandes bloques que se disputaban el poder de aquellos tiempos, ¿no? Y bueno, llega este gobierno en el 2018, bueno, el gobierno que se acaba de ir, con mucha diferencia de votos, y, bueno, y decíamos ayer también con el agrado de muchos, incluso de los más escépticos, ¿no? De pensar que, bueno, aquí había cuando menos la esperanza de un cambio, ¿no? Un cambio en el cual, pues, todos nos sintiéramos representados, y en donde los principales vicios del autoritarismo presidencial, que fue el foco de la atención de las críticas más severas del gobierno que se fue, bueno, continuarían hasta consolidar la democracia. Bueno, no sucedió, ¿no? Muy pronto y con una mayoría en el Congreso, ¿no? Ahora el gobierno ahora saliente mostró las intenciones que había, ¿no? El gobierno se asume como representante de su partido y seguidores olvidándose de las minorías que no habían respaldado su candidatura, ¿no? Entonces, eh, hay un proceso en el cual, bueno, el maestro Sarkis ha comentado en varias ocasiones este asunto. eh, el gobierno continuó la pauta de la recentralización de funciones. Recordemos que Enrique Peña Nieto empezó o continuó con un proceso de recentralización, obviamente en contra de las instituciones que estaban descentralizadas, como por ejemplo el asunto de las policías, ¿no? En fin, hubo varios aspectos que el gobierno desarticuló para ubicarlos en la esfera federal. Y, y bueno, la recentralización, muy importante, digamos, por el efecto que tuvo, se contrapone con aquella idea de la descentralización que planteaba el actual, bueno, el gobierno que se fue. No sé si recordemos todos que se descentralizó, entre comillas, la Secretaría de Educación, la Secretaría de Economía, etcétera. Varias secretarías que se fueron a los estados. No, no sé en qué paró ese asunto, pero ya no se logró, ya no se volvió a hablar del asunto de la descentralización, ¿no? Lo cual también abrió la esperanza de que hubiera más descentralización, ¿no? Yo pensaba en eso, pero no fue así. El gobierno, en lugar de, bueno, volver bueno, no olvidándose de los órganos autónomos, de los cuales ya se ha hablado mucho aquí. Eh, el gobierno consolida, y bueno, pero el gobierno se consolida y se inicia su gobierno con una serie de ataques a los adversarios. Ahora las baterías se ubican contra los adversarios
con muchos epítetos que ya conocemos y ya hemos oído y hemos hablado mucho aquí todos estos foros. Había que quitar los obstáculos al detestable autoritarismo y las primeras víctimas fueron los órganos autónomos. Se agreden los órganos autónomos, ya lo comentamos también, ¿no? Colonizándolos, desapareciéndolos, restándoles presupuesto a todos los organismos. Y ayer presentábamos una tablita, que ya no la voy a presentar ahorita, por supuesto. Y 2 minutos más, perdón, para ir haciendo el cierre. sí, ya casi termino. Estas instituciones autónomas que también ya se ha hablado bastante de cuál es la misión de estas, y que como contrapeso al autoritarismo, ¿no? Y no solamente se generan esos problemas también, ¿no? Sino que se aviva las condiciones de corrupción, ¿no? En el sistema político, que pues ya existía esta corrupción. No digo que se haya iniciado en el gobierno del gobierno pasado, eh, pero siempre hubo la propensión a esconder datos, a esconder a corruptos en el sistema, etcétera. Ya no me detengo aquí con los conceptos acerca de los principios de Montesquieu. Simplemente diría que eh, el gobierno, que el autoritarismo y la corrupción son dos elementos, dos, son dos cuestiones que van intrínsecamente unidas, ¿no? Una corrupción no se podría dar en gobiernos transparentes y democráticos, ¿no? Las corrupciones no se dan ahí. Y lo peor de todo esto es que estamos indefensos ante este gobierno autoritario. Ayer lo comentábamos también, ¿no? Tenemos, mm, como lo decía Denise Dresser, ¿no? Quiero terminar con esta frase. Bueno, no la terminaría, pero que, bueno, Denise Dresser, que dice que en una democracia deficitaria ahora estamos más indefensos. Estábamos indefensos, pero ahora lo estamos más, en un gobierno que ha arrebatado todo tipo de derechos o los ha asumido como un asunto de su partido, etcétera, ¿no? A millones de mexicanos los volviste cómplices de su despojo. Ahora nos regresa a ser el país de súbditos en vez de ciudadanos, etcétera, etcétera. Recordemos que, bueno, Denise Dresser fue una de las periodistas serias más atacadas por el gobierno de López Obrador. Y bueno, aquí también se hace alguna reflexión sobre, pues, los vicios del anterior gobierno, convertir al gobierno al Estado y su gobierno como papá gobierno, ¿no? Ahora también es papá gobierno, ¿no? ¿Qué nos espera? Bueno, nos espera, no sé, tendríamos que rescatar, como lo dijo ahí el compañero, el que habló de de Hidalgo, de un municipio de Hidalgo, que la cuestión rescatar y ensalzar el espacio municipal, que es en lo que muchos de nosotros aquí en eso estamos ocupados, ¿no? Por ahí anda todavía el doctor eh, Rodolfo, y el doctor Sarkis también es bueno, claro, defensor de esas instituciones como instituciones libres, ¿no? Estas instituciones libres hay que seguirlas manteniendo libres. Y otro asunto que también me movió a la reflexión fue el asunto que algún compañero, no recuerdo ahorita, no recuerdo, pero que habló justamente de este proceso de descentralización, que es el espacio en donde se pueden realizar mejor
las esperanzas democráticas de un pueblo, desde abajo, desde el espacio descentralizado por excelencia, que es el municipio. Y bueno, ya aquí terminaría con esto. Gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Creo que para cerrar la exposición, mi invitación sería ver la conferencia que hizo Víctor Espinosa sobre justamente la democracia en México y la alternancia, eh, y lo que se ha presentado me parece que resume en buena medida la evidencia empírica que también él recupera. Pues nada, tenemos 15 minutos para la siguiente mesa y yo tengo que exponer todavía, así que voy a ponerle turbo y quiero dejar unos minutitos para poder... Perdón, perdón. No, bueno, hemos ido todos un poco, entonces, si estuviéramos físicamente les diría, expongo rápido y salimos al café a seguir el diálogo, pero voy a irme rápidamente con mi exposición. Yo voy a seguir hablando sobre el caso de México y voy a presentar un trabajo que se llama Populismo y Liderazgo Político en Clave AMLO, que es un trabajo parcialmente en construcción porque se desprende de alguna manera de los resultados de mi tesis de doctorado, que terminó en periodo temporal en el 2013, pero que justamente con la llegada de AMLO al poder, pues me da una oportunidad de reflexión más allá de este espacio y que pretendo continuar ahora pensando en la 4T. Em, Primero, el populismo. El populismo es un concepto escurridizo, no hay un acuerdo conceptual y en realidad parece que por oleadas va interesando a las ciencias sociales. Justo cuando hacía mi tesis de doctorado en el 2012 era un tema de moda, después se dejó y después se recupera. Sin embargo, encontramos sus raíces profundas en Rusia en el siglo XIX con el movimiento Nardoniki, que era el movimiento de los partidarios del pueblo. Y entonces, a partir de este movimiento hubo una clara idea de rechazar a las élites, una idealización del pueblo, un rechazo al capitalismo y la búsqueda de la justicia social. Y entonces, a partir de esto, se recupera este término de populismo para calificar otros movimientos. Entre ellos, los populistas clásicos que surgieron en los años 40 y 50 y que empezaron a ser explicados por diferentes teóricos. Entonces, referenciales resultan las ideas de Germani al respecto y lo que él nos va a decir es que están los líderes en un momento en el que hay capas de la población que han sido consistentemente excluidas y entonces estos líderes le representan la posibilidad de ser incluidas en la arena política. Con una posición epistemológicamente encontrada, la teoría de la dependencia va a tener esta misma lógica. A partir del desarrollo que se da en ciertos espacios, entonces hay nuevos grupos que se politizan y estos grupos requieren ser incluidos, ¿no? Entonces, de algún modo se trata de buscar esta integración de grupos que hasta entonces no habían sido considerados. Las reflexiones siguieron evolucionando y encontramos en Weyland la idea de que el populismo es en realidad una estrategia para llegar al poder. Y entonces ahí todos estos debates sobre si el populismo es de derecha o de izquierda se quedan de lado para pensar en esta parte de la estrategia. Pecó nos ayuda con su reflexión a considerar el tema de las identidades y bueno, creo que Laclau es quien lo recupera de manera mucho más central. Como les decía, esto es una ida y vuelta. Entonces, en los últimos años ha habido bastante investigación, sobre todo en Europa, para pensar la emergencia de los populismos de derecha con fenómenos como el Frente Nacional en Francia o como el mismo movimiento del Brexit, pero también para pensar a nuestros vecinos del norte, a Donald Trump en el caso de Estados Unidos. Y entonces aquí vamos a ver una serie de categorías, el populismo, el nacionalismo, la xenofobia y las políticas de anti-inmigración que se integran, ¿no? Y entonces esto ha llevado a pensar, bueno, los populistas llevan a la democracia o la minan. Y acá lo que dice Taguieff me parece que es fundamental, hay que estudiar caso por caso, hay que pensar cómo son las instituciones, hay que pensar en las relaciones del líder con otros actores políticos antes de ir por una simplificación a decir esto es populismo, va a minar a la democracia, porque el populismo también, por esta polarización social que genera, tiene la posibilidad de abrir espacios de debate. Hay muchas críticas. La primera, pues, es que el populismo es difícil de hacer una definición operacional, pero también Julio Álvarez hace ya algunos años decía
parece que no podemos distinguir el liderazgo populista de otros tipos de liderazgo. Y sobre todo está el tema de que en el espacio público es visto de manera muy, muy negativa. Entonces, bueno, básicamente yo recupero el concepto porque miro si hay esta idea de contradicción social o no en los espacios donde los liderazgos surgen, que es una de las características que Peco va a subrayar, y después porque me interesa ver los discursos, entonces ver si verdaderamente encontramos un líder a la cabeza que está fusionado con el pueblo muy a la Laclau, y si tiene estas categorías de generar una dualidad entre el pueblo idealizado y el chivo expiatorio, que sería el culpable de todos los males, ¿no? Bueno, la información que presento viene de entrevistas, viene de análisis de archivo y viene del análisis de las mañaneras del periodo 2018-2024. Entonces, bueno, qué es lo que encontré así muy rápido? En la historia de López Obrador, el primer momento donde lo encontramos líder es en la Chontalpa. Y acá la contradicción social es la contradicción de los grupos indígenas que eran negados en la entidad, un poco en el mismo modelo de la exposición de Hidalgo que se presentó hace un momento. En su discurso, él era considerado el Lecho, que es alguien que es muy querido, alguien que tiene la comunidad demasiado afecto hacia él. Y él pudo recuperar la bondad de los indígenas a través del discurso de Pellicer, que de algún modo fue quien fue su portero en Tabasco por recuperar este término de campo. Ahora, en el segundo momento donde construye un liderazgo importante es cuando es candidato en el PRD en Tabasco para la gubernatura. Y acá la contradicción social está dada por la lucha por la democracia y por la no aceptación de los verdaderos resultados electorales. Acá encontramos que su liderazgo está en plena construcción al interior del partido y hay toda una construcción sobre la gente buena, que es la gente que lucha por la democracia. El chivo expiatorio es Salinas, el viejo priismo, los tecnócratas, y encontramos el pueblo enaltecido a partir de justamente el éxodo por la democracia y el segundo éxodo, que algunos, bueno, yo misma en una etnografía lo describo como es una especie de prueba de fuego para los seguidores de AMLO para hacer esta dimensión de sacrificio que Martuchelli Svampa señala que caracterizan a los liderazgos populistas. Al frente del PRD, otra vez se presenta como un líder cuando es el líder nacional del PRD. Sin embargo, aquí su rol es como líder del partido en una contradicción entre una democracia sesgada, donde la derecha no logra ganar, perdón, la derecha logra ganar, pero la izquierda no tanto. Él en este momento se convierte en la voz de oposición contra el FOBAPROA. Y aquí los tecnócratas, el PRIAN, son el chivo expiatorio y en realidad él no construye una relación con el pueblo, sino con las élites a las que invita de una manera casi ética a ver por el bienestar de la gente. Como jefe de gobierno, la contradicción está dada en que hubo una alternancia, cierto, pero él dice, este no fue el cambio verdadero. Esta llegada del PAN al poder no representa este cambio que reivindica los ideales de la revolución. Y entonces, en este momento es importante porque se da un recambio al interior del PRD y él se convierte en el líder, sobre todo al momento del desafuero, cuando muy bien Marco Rascón señala que es el 18 brumario entre Cárdenas y López Obrador, y realmente él toma el poder. El pueblo bueno no solo son los indígenas, sino los ciudadanos conscientes que se despiertan, se informan, conocen la historia, y el chivo expiatorio pues sigue siendo esta élite PRI-PAN que están en conjunto. Como candidato a la presidencia, otra vez vemos que reivindica la idea de que no hay una verdadera democracia y que las condiciones de la población no han mejorado. Y una y otra vez va a reivindicar que su proyecto es el que va a llevar al bien mayor. Y aquí es un líder reconocido por sus seguidores, hay un pueblo que lo sigue, que son ciudadanos conscientes, que después van a integrar Morena, que van a integrar este grupo que va a reivindicar el cambio verdadero, la historia, y entonces vamos a ver toda una narrativa donde este pueblo es construido de una manera muy particular y que además con mucho orgullo lo exhiben, ¿no? Los protagonistas del cambio verdadero, yo recuerdo en momentos de entrevistas que muestran sus credenciales, explican por qué ellos sí están por un cambio. Y después, bueno, tenemos obviamente el chivo expiatorio, que sigue siendo el PRI, el PAN, los tecnócratas,
Y en la campaña del 2006, una parte de los empresarios, pero después el discurso se matizó en el 2012 y en el 2018. Ahora, como presidente, ¿qué es lo que encontramos? Tengo 2 minutos todavía. Él representa la oportunidad del cambio verdadero. Llega al poder en un momento, justamente ayer revisaba unas estadísticas que hizo Piketty, este gran teórico de la desigualdad, y en el 2018, cuando AMLO llega al poder, es el punto más alto de desigualdad que le encuentra en el periodo de estudio histórico de México, que lamentablemente solo va del 2000 al 2022. Es un líder con mucha aprobación por la gente y construye a su pueblo, que son los mexicanos verdaderos, que son quienes siguen su proyecto y que vemos justamente a lo largo del sexenio cómo va de algún modo delimitándolo. Quienes ya no cumplen con este rol de seguir su proyecto, entonces son excluidos del pueblo. Y tiene una definición negativa de su pueblo, es decir, su pueblo es quien es su pueblo y los que no lo siguen son los que no pertenecen más a la izquierda o más bien a su grupo. Y entonces, de algún modo, esto va a generar definiciones identitarias negativas que Marco González nos va a decir que son comunes en la izquierda y pues justamente quienes se oponen a su proyecto son los responsables de lo que pasa hoy en día porque son quienes no buscan el bienestar de México de manera general. Y pues otra vez encontramos un montón de vínculos simbólicos interesantes, la 4T, la recuperación de ciertos eventos históricos, que la misma categoría de 4T, así como la de Morena, requieren un análisis pormenorizado por el interés que pueden tener en el plano simbólico. Y bueno, para decirles muy rápido lo que he encontrado hasta ahora en las mañaneras encontramos 4 grandes núcleos de apoyo: los conservadores, la corrupción, los privilegios y la gente. Y entonces vemos que lo que tiene que ver con los conservadores, esto lo realicé a partir del programa Max QDA, justamente metiendo los discursos y viendo las grandes categorías que se generan. Tenemos justamente a los conservadores ligados con la gente de derecha, con la doctrina, con la hipocresía, con lo liberal, la corrupción ligada con el PRIAN, con la impunidad y con el país, los privilegios ligados a justamente la antigua clase política y los que tienen la parte económica del país, y la gente que está ligada con lo indígena, con el buen comportamiento, con el amor, la cooperación, la democracia, el desarrollo, el presidente, las pequeñas comunidades, el respeto por la gente. Entonces, vemos que realmente hay una idealización del pueblo en este sentido y los resultados son consistentes con lo que encontró el investigador Sarsfield analizando la red social X. Entonces, son bastante similares los resultados que se pueden encontrar entre estas dos. Y se me ha acabado el tiempo, pero lo último que quisiera decir es que me parece que analizando estos contextos particulares que llevan a la construcción de un discurso, podemos entender cómo AMLO ha ido construyendo a su pueblo, primero a nivel comunitario, luego a nivel estatal, luego nacional, y bueno, ahora será interesante ver cómo evolucionan y se deconstruyen estos elementos en el discurso de Claudia Sheinbaum también. Y bueno, con esto termino y con esto terminamos la mesa. Nos quedan solo 4 minutos. Entonces yo invitaría a quienes estuvieron en la mesa a que quizás a partir de los correos o la información que se compartió, si quieren enviar algunas preguntas a los otros colegas. Se trataron temas, me parece, muy interesantes que nos permiten tener una mirada desde un plano teórico general a la construcción de la democracia hasta lo que ocurre a nivel local, que también tiene una resonancia importante en la propia construcción de la democracia. Entonces, no me queda más que agradecerles a quienes nos acompañaron y agradecer al colegio por abrir este espacio nuevamente, este tercer congreso, y espero que vengan muchos más. Muchas gracias. Ay, gracias, doctora, gracias por el esfuerzo. Sabemos que por allá ya es muy tarde. Y bueno, pues siempre usted muy presente en todas las actividades que realizamos. Y bueno, pues agradecer a los que han estado. No se vayan, seguimos. Ya el doctor Kamal está listo, su mesa está completa. Así que si gusta dar pauta a iniciar, lo escuchamos.